Hay un grupo idol que mezcla kawaii extremo con beats modernos. Un grupo que en menos de un año se volvió viral en todo Japón y TikTok. Sí, hablamos de Fruit Zipper, las nuevas idols que están despegando en el J-Pop con su energía, estética encantadora y canciones que no puedes sacar de tu cabeza. 7 chicas con un concepto que parecía simple, pero que terminaría redefiniendo el significado de ser idol en una nueva generación. Quédate porque en los próximos minutos te cuento todo sobre Fruit Zipper, que promete ser el futuro del J-Pop. Con su actitud, la historia de perfume Kyary Pamipami Temoguri Musume. En una industria donde miles de sueños nacen y desaparecen en silencio, Fruit Zipper logró algo que nadie esperaba. Con una canción y un mensaje nació una nueva revolución llamada New Kawaii. Esta es la historia de cómo Fruit Zipper pasó de ser un experimento a convertirse en uno de los fenómenos idols más importantes de la era Reiwa. La industria idol japonesa es una de las más exigentes y competitivas del mundo. Cada año cientos de nuevas idols debutan con la esperanza de destacar, pero solo unas pocas logran trascender. En 2022, la reconocida agencia creativa Asobi System, conocida por impulsar tendencias culturales desde el corazón de Harajuku, lanzó un nuevo proyecto idol como parte de su iniciativa llamada Kawaii Lab. Su objetivo no era solo crear otro grupo idol, sino crear el futuro del kawaii, un nombre que simboliza el pasado y el futuro de la industria idol entre lo tradicional y lo nuevo, pero nadie imaginaba hasta dónde llegarían. Fruit Zipper, fundado en 2022 por Asobi System, la misma agencia que impulsó a estrellas como Kyary Pamipami, Tarashi Gakko, entre otras artistas. Por cierto, ya tenemos videos en el canal para que los cheques. El concepto de Harajuku para el mundo, donde el grupo gira en torno al lema New Kawaii, que mezcla la estética clásica idol con la cultura pop actual y una fuerte presencia en redes sociales. Es así que se reconoce y afirma a cada individuo, reconociendo que no solo la ternura externa, sino también lo que la gente percibe como complejos, forman parte de su diversidad individual. Fruit Zipper crea una nueva forma de ternura y una nueva forma de expresión que les da identidad y autenticidad clara en la industria idol moderna. Su primer sencillo fue Kimi no Akurai Oikakete, que se lanzó en 2022, pero no fue hasta su segundo sencillo digital, Watashi no Ichiban Kawaii Tokoro, del mismo año, que superó los 3.000 millones de reproducciones en TikTok y se convirtió en un éxito, y el sencillo físico fue en 2023. Como lo mencionamos, el grupo consta de 7 integrantes que provenían de diferentes ámbitos profesionales. Algunas ya tenían experiencia como idols, otras habían trabajado como modelos, actrices o creadoras de contenido. Cada una había enfrentado sus propias dudas, ya que en Japón ser idol no es solo cantar y bailar. Las chicas tienen que sacrificar tiempo, privacidad y muchas veces estabilidad emocional. La alineación está compuesta por Tsukashi Amane, Matsumoto Karen, Nakagawa Aruna, Sakurai Yui, Shinsei Suzuka, Hayase Noel y Manaka Mana, cada una con colores e identidades únicas. Desde su debut, su objetivo ha sido claro: revitalizar el idol con una propuesta fresca, divertida y adorable. Todas las integrantes reflejan ese equilibrio entre ternura y profesionalismo que caracteriza al grupo. Mochikun, idols y artistas japonesas. Fruit Zipper adopta el estilo de Harajuku, pero actualizado, mezclado con colores pastel, con detalles futuristas, uniformes kawaii con toques modernos y accesorios grandes, peluches y detalles estéticos digitales. Este enfoque visual ha captado la atención no solo de los fans del J-Pop, sino también de gente interesada en la moda japonesa, el cosplay y el anime. Durante meses, Fruit Zipper construyó su identidad poco a poco, con presentaciones en vivo, eventos pequeños e interacciones con sus fans, paso a paso, sin prisa y sin garantías, hasta que llegó el momento que lo cambiaría todo.
Su sencillo más viral, titulado Watashi no Ichiban Kawaii Tokoro, no solo era una canción, era una declaración, una afirmación de amor propio con un mensaje simple pero poderoso. Esta canción explotó en TikTok, acumulando millones de reproducciones por su coro pegajoso y coreografía fácil de replicar. Miles de personas comenzaron a usarla, la coreografía se volvió viral. El mensaje llegó profundamente en una generación que creció enfrentando inseguridades, presión social y expectativas irreales. La canción no habla de ser perfecta, habla de aceptarte y de reconocer tu propio valor, y ese mensaje conectó. De repente Fruit Zipper estaba en todas partes, videos virales, escenarios más grandes y fans aumentando. Es así como tuvieron su primera gira nacional en 2023 llamada The Parlor of Fruit Zipper. Las entradas se agotaron aun cuando apenas llevaban 2 años en la industria. También estuvieron en el NHK Kohaku Utagassen. Lo que comenzó como un pequeño proyecto se convirtió en un fenómeno nacional. Otras canciones destacadas incluyen Fure Furu Sama, Going, We Are Frontliner. Cada lanzamiento tiene videos coloridos, animaciones kawaii y presentaciones en vivo con coreografías sincronizadas. Hasta el momento cuentan con varios singles y 2 álbumes, New Kawaii y Eternal Youth Because You Were There. Este último, un homenaje a Seiko Matsuda por su 45 aniversario, una cantante de J-Pop de los años 80 que siendo adolescente alcanzó gran popularidad. El ascenso de Fruit Zipper ha crecido de una forma acelerada. En 2024 dieron un concierto que duró 2 días en el Nippon Budokan de Tokio. Fruit Zipper Second Anniversary Super Auspicious Live New Kawaii, eso conmemoró su 2º aniversario. También New Kawaii ganó el premio a la mejor obra en la 66 edición de los Japan Record Awards, y Watashi no Ichiban Kawaii Tokoro ganó a mejor canción de la cultura idol en el Music Awards Japan 2025. Además, en esta canción tuvo como coreógrafa a Sako Makita, que fue exintegrante de PASPO. Fruit Zipper sigue presentándose en festivales, se presentaron en el Japan Jam en 2024 y 2025. También se han presentado en el festival Tokyo Idol Festival 3 años consecutivos. Además, celebraron su 3er aniversario Fruit Zipper 3rd Anniversary Super Auspicious Live Sun. El impacto de Fruit Zipper no fue solo musical, fue cultural. Representaban algo nuevo. Canciones como Happy Choco y Kagami son canciones emblemáticas de Fruit Zipper. Su crecimiento fue reconocido oficialmente cuando comenzaron a recibir premios importantes en la industria japonesa. Pero más importante que los premios fue su conexión con los fans, personas que encontraron en su música consuelo, motivación y esperanza. Fruit Zipper no solo estaba creando canciones, estaban creando un espacio seguro donde ser tú mismo estaba bien. Su crecimiento las ha llevado tan lejos, así que miren con quién han estado últimamente. Ahora veamos qué curiosidades hay sobre los fans, el grupo, su nombre y también sobre las chicas para conocerlas un poco mejor. Mochikon, idols y artistas japonesas. En 2023 lanzaron su libro Fruit Zipper Perfect Book, que es su primer volumen. A los fans del grupo se les llama Furupa, y aquí hay algo curioso, que tiene 3 significados.
Uno se usa para los fans, el otro es una abreviatura de Fruit Zipper y por último se refiere a los miembros. Además, tiene 3 entonaciones diferentes. ¿Qué significa Fruit Zipper? Su nombre es la unión de fruit, que significa dar fruto, y zip, que significa dar energía. Es así que se representa como un deseo de crecer en base a las actividades que realizan las idols, dando así un fruto de semillas inmaduras para convertirse en un grupo que da energía al mundo. La productora es Misa Kimura. Ella es una exmodelo de la revista Zipper y también es productora general de Kawaii Love. También fue idol de Musubeans y con su experiencia ha creado una relación cercana con los fans y las chicas del grupo. Ahora veamos qué hay sobre las chicas. Comencemos con Tsukashi Amane. Nació el 26 de octubre de 1999 en la ciudad de Yanagawa, en la prefectura de Fukuoka. Ella formó parte de HKT48, así que tiene un gran talento vocal, le gusta el mundo de los cosméticos y a veces comparte información en sus redes sociales. También tiene su propio programa de radio que se llama Fruit Zipper Tsukashi Amane, Oye, escúchame, en la emisora RKB. Su apodo es Amaneki y su color es el rojo. Matsumoto Karen nació el 28 de marzo de 2002 en la prefectura de Chiba. A menudo suele ser el centro de atención por su personalidad relajada. También le gustan los gatos y las cafeterías. Tiene una especialización en piano y el año pasado formó su propia unidad Piki, de la cual hablaremos en un posterior video. Su apodo es Matsukare y su color es el rosa. Nakagawa Ruka nació el 3 de julio de 1997 en la prefectura de Kanagawa. A menudo también suele ser el centro de atención por su gran destreza para bailar con energía y movimientos exactos. Desde niña apareció en revistas, anuncios y comerciales infantiles. También apareció en programas de variedades como Chidori no Oni Ere-chan de Fuji TV. Le gusta la fotografía, ver películas, dibujar y el karaoke. Su apodo es Runapai y su color es el morado. Sakura Yui nació el 21 de febrero del 2000 en Tokio. Ella es muy popular en TikTok, le gustan mucho los perros y de vez en cuando publica fotos con su mascota. Le gusta ir a restaurantes de ramen, le gusta el té y el maquillaje. En esta última tiene certificaciones técnicas en uñas de nivel 3 y uñas de gel para principiantes. Además, en 2024 publicó su fotobook Yui. Su apodo es Yui-chan y su color es el verde menta. Shinsei Suzuka nació el 24 de noviembre de 1998 en la ciudad de Nishinomiya, en la prefectura de Hyogo. Ella fue una exalumna de NHKK ATV en el programa de Tensai Terabi-kun Max y fue presentadora en Nyanchu Uchu Hosochu en la 12ª generación y se le recuerda mucho por las interpretaciones apasionadas e inolvidables que realizaba. En 2025 debutó como modelo en la revista Vivi y apareció en la portada principal. También es actriz de cine y teatro. Le gusta leer y salir a caminar. Su apodo es Osusu y su color es el anaranjado. Kayase Noel nació el 29 de diciembre del 2003 en Alemania, así que es mitad alemana y japonesa. Puede hablar varios idiomas, le gusta ver películas y hablar inglés, así que tiene gran popularidad en el extranjero. Cuando asistía a la escuela, creaba música desde su computadora, sabe ilustración y edición de video, y en ocasiones toca la guitarra. También a menudo participa en intercambios internacionales con sus fans. Su apodo es Noe-chan y su color es el amarillo. Manaka Mana nació el 22 de abril de 1999 en la prefectura de Kanagawa. Es presentadora y su personalidad suele ser radiante y es muy alegre. Desde pequeña aprendió a bailar y tiene certificaciones de nivel alto en aerobics y entrenadora de coordinación infantil. También fue la chica monstruo de Kawaii Monster Café Harajuku hasta el año 2021. Le gusta cocinar, en particular dulces, y publica lo que cocina en redes sociales, así que suele ser muy popular.
Su apodo es Manafi y su color es el azul cielo. Aunque son relativamente nuevas, ya han participado en eventos internacionales de cultura pop y anime, como en Tailandia, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos. En 2023 tuvieron su primer concierto en el extranjero en Taipei y el mismo año se presentaron en la Anime Expo. Ya para 2024 se presentaron en el festival Spirit of Japan en Estados Unidos. El año pasado hicieron su primer gira asiática en Taipei, Shanghái y Seúl, que se llamó Fruit Zipper First Asia Tour 2025. También han sido mencionadas en medios como The Japan Times. Actualmente, su primera presentación en el Tokyo Dome. Con el creciente interés global por las idols japonesas y el boom del kawaii culture, todo indica que Fruit Zipper está consiguiendo el potencial de un grupo de alcance mundial. Fruit Zipper representa una nueva generación de idols digitales, globales y super kawaii. Con su energía contagiosa, estilo visual encantador y estrategia moderna, están cambiando la forma en que se ve el J-Pop en la actualidad, donde constantemente exigen perfección. Cada una aporta personalidad y habilidades diferentes que nutren el grupo. Por ejemplo, Tsukashi Amane sobresale su voz potente y energética. Nakagawa Haruka demuestra un baile equilibrado con sus expresiones. Matsumoto Karen con su personalidad encantadora, junto con sus publicaciones en redes sociales, amplía la imagen de Fruit Zipper. Shinsei Suzuka con su experiencia ayuda al grupo de manera estratégica. Sakura Yui con su presencia y apego a los fans brinda un plus al grupo. Hayase Noel con su habilidad en los idiomas conecta con los fans internacionales. Y Manaka Mana con su experiencia demuestra la cultura Harajuku en el grupo. Es así como Fruit Zipper ofreció algo diferente, su honestidad y los mensajes que mandan en sus canciones. Su historia no es solo sobre el éxito, es sobre creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Es sobre levantarse después del rechazo y seguir adelante, incluso con miedo. Creo que a veces ser idol no significa ser perfecta, significa tener la valentía de mostrarse tal como eres. Y quizás ese es el verdadero significado de New Kawaii, no una apariencia, sino una verdad. ¿Qué piensas tú sobre Fruit Zipper? ¿Ya las conocías? ¿Cuál fue tu Oshi favorita? Déjamelo en los comentarios. En lo personal me gusta Tsukashi Amane y Matsumoto Karen. No olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase Idol.